Judith. Introducción. El libro de Judith tiene por objeto confortar a los israelitas, dándoles a conocer en un hecho histórico la milagrosa ayuda que Dios presta a su pueblo. Judith, una viuda de la tribu de Simeón, que habitaba en la ciudad de Betulia, sitiada por el general asirio Holofernes, habiendo oído que los magistrados iban a entregar la ciudad al enemigo, promete libertar a su pueblo. Se viste con sus mejores galas y acompañada de una sirvienta, sale en dirección al campo de los asirios. Conducida a la presencia de Holofernes, logra ganar su simpatía y engañarlo de tal manera que la invita a un festín. Llegada la noche, Judith le corta la cabeza, regresa a Betulia y cuelga la cabeza de Holofernes de la muralla de la ciudad. Los asirios ha sido atacada por muchos, entre los que se colocaron también algunos católicos. Hay tres opiniones sobre el carácter histórico o no histórico de este libro. Unos lo toman en sentido estrictamente histórico, otros le atribuyen carácter didáctico o parenético, y otros mezclan los dos géneros literario en sentido general, pero no en los detalles. Falta, pues, determinar el carácter literario de este libro, asunto que debe resolverse en conformidad con la luminosa doctrina expresada en la encíclica de Pío XII, Divino Afflante Spiritu, Nacar Colunga, punto. Para los Dante Spiritu, Nacar Colunga, punto. Para los defensores de la historicidad, la época de los sucesos es aquel triste periodo, en que el rey Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, cf. 2 para Lipómenos, lo que explica que Judá estaba sin jefe, no existiendo tampoco el reino de Israel, cf. 4 Reyes capítulo. También sobre el tiempo de la composición divergen las opiniones entre los exégetas católicos. Parece seguro que fue escrito en tiempo postexílico, o sea, después del cautiverio de Babilonia. Por otra parte, hay que genealógicos, geográficos, cronológicos, históricos, etc., que su ignorado autor, un judío de Palestina, conocía bien a fondo. Las versiones, como en el libro de Tobías, son varias y distintas en los detalles, no existiendo el original, que parece haber sido hebreo o cuanto al contenido moral y espiritual de este sublime libro, lo entenderá con gran provecho quien lo medite atentamente. No hemos pretendido ciertamente justificar a Dios como si Él necesitara de nuestra defensa. La justificación de Dios está en sus propias palabras, como dice el profeta David, cf. Salmo. No existiendo el original hebreo, arameo, seguimos en esta traducción el texto de la Vulgata, que proviene de un texto arameo caldeo, revisando de vez en cuando a Torres Amat. Arfaxad y Nabucodonosor. Arfaxad, rey de los Medos, después de haber subyugado. Arfaxad, rey de los Medos, después de haber subyugado a su imperio muchas naciones, edificó una ciudad sumamente fuerte, a la que dio el nombre de Ecbátana. La edificó, de piedras labradas a escuadra, dándole murallas que tenían 70 codos de anchura y 30 de altura, y levantó sus torres hasta 100 codos de altura. Eran estas cuadradas, teniendo cada uno de sus lados la extensión de 20 pies, e hizo sus puertas en proporción de la altura de las torres. Entonces se jactaba, como si fuese invencible, de la fuerza de sus ejércitos y de la magnificencia de sus carros. Pero Nabucodonosor, rey de los asirios, que reinaba en Nínive, la gran ciudad, hizo guerra contra Arfaxad el año 12 de su reinado, y le venció en la espaciosa llanura llamada Ragau, cerca del Eufrates, del Tigris y del Jadasón, en la llanura de Ecos. Mensaje de Nabucodonosor. Entonces se ensalzó el rey Nabucodonosor, y engriéndose en su corazón despachó mensajeros a todos los habitantes de la Cilicia, de Damasco y del Líbano, a los pueblos del Carmelo y de Sider, a los habitantes de Galilea y de la gran llanura en la otra parte del Jordán, hasta Jerusalén, y a toda la tierra de Jesea hasta las fronteras de Etiopía. A todos estos envió embajadores Nabucodonosor, rey de los asirios, pero todos a una rechazaron a los mensajeros, despachándolos con las manos vacías, y los echaron con desprecio.
Con esto el rey desprecio. Con esto el rey Nabucodonosor se indignó contra todos estos países y juró por su trono y por su reino que se vengaría de todas esas regiones. Rendición de los pueblos. Entonces los reyes y los príncipes de todas las ciudades y provincias, es a saber, de la Siria de Mesopotamia y de la Siria de Sobal, de Libia y de Cilicia, enviaron sus embajadores, que se presentaron a Holofernes y le dijeron: cese tu indignación para con nosotros, porque vale más vivir sirviendo al gran rey Nabucodonosor y someternos a ti, que morir y con nuestra ruina sufrir nuestras ciudades, todas nuestras posesiones, todos nuestros montes y collados, los campos, las vacadas, los rebaños de ovejas, cabras, caballos y camellos. Todas nuestras facultades y nuestras familias están a tu disposición. Quede a tu arbitrio todo lo que poseemos. Nosotros y nuestros hijos, ven a nosotros como Señor pacífico y empléanos en tu servicio como gustares. Entonces bajó de las montañas con la caballería y su ejército numeroso, y se apoderó de todas las ciudades y de todos los pueblos del país. De todas las ciudades enroló como tropas auxiliares a los hombres. Fue tan grande el espanto que se apoderó de aquellas provincias, que los habitantes de todas las ciudades, tanto los príncipes y distinguidos, como el pueblo, a su llegada le salían al encuentro, recibiéndolo con coronas y antorchas encendidas y formando danzas al son de tamboriles y flautas. Pero aún haciendo todo esto no pudieron mitigar la ferocidad de aquel corazón. Porque siguió destruyendo sus ciudades y talando sus árboles sagrados, por cuanto el rey Nabucodonosor le había dado orden de exterminar todos los dioses de la tierra, para que él solo fuese llamado Dios por aquellas naciones que el poder de Holofernes pudiese subyugarle. Solo fuese llamado Dios por aquellas naciones que el poder de Holofernes pudiese subyugarle. Habiendo atravesado la Siria de Sobal, toda la Apamea y toda la Mesopotamia, llegó a los idumeos, al país de Gabaa, tomó sus ciudades y se detuvo allí por espacio de 30 días, durante los cuales mandó que se reuniese toda la fuerza de su ejército. Israel se prepara para la guerra. Cuando los hijos de Israel, habitantes de la tierra de Judá, supieron esto, temieron sobremanera su llegada. Invadió sus corazones el terror y el espanto en que hiciese con Jerusalén y con el templo del Señor lo que había perpetrado en las otras ciudades y sus templos. Enviaron gente a toda la frontera de Samaria hasta Jericó, ocuparon de antemano todas las cimas de los montes, cercaron de muros sus aldeas y almacenaron granos, preparándose para la guerra. Asimismo, el sacerdote Eliaquim escribió a todos los que habitaban enfrente de Esdrelón, ante la gran llanura cerca de Dotaim, y a todos los lugares por los cuales el enemigo podía pasar, que ocupasen las subidas de los montes, por donde se podía ir a Jerusalén, y custodiasen los pasos estrechos que podía haber entre los montes. A él hicieron conforme se lo había ordenado Eliaquim, sacerdote del Señor. Todo el pueblo invocó al Señor con grandes instancias y humillaron sus almas con ayunos y oraciones, así ellos como sus mujeres. Los sacerdotes vistieron cilicios y los niños se postraron por tierra delante del templo del Señor, cuyo altar cubrieron también de cilicio. Y clamaron todos al Señor, Dios de Israel, pidiéndole que no fuesen llevados presos sus hijos, ni repartidas sus mujeres, ni exterminadas sus ciudades, ni profanado su santuario, para que no llegasen a ser el oprobio de las naciones. El sumo sacerdote exhorta al pueblo. Entonces Eliaquim, sumo sacerdote del Señor, recorrió todo el país de Israel y les habló en estos términos: tened vuestras plegarias y perseveraréis constantemente en ayunos y oraciones delante del Señor. Acordaos de Moisés, siervo del Señor, el cual no por medio de las armas, sino suplicando con santas oraciones, derrotó a Amalec, que confiaba en su fuerza, en su poder, en su ejército, en sus broqueles. Así sucederá a todos los enemigos de Israel si perseverareis en esta obra que habéis comenzado. Movidos por estas exhortaciones, perseveraban orando en la presencia del Señor,
de tal manera que aun los que ofrecían holocaustos al Señor le presentaban las víctimas vestidas de cilicios y cubiertas de ceniza sus cabezas. Todos oraban a Dios de todo corazón para que visitase a Israel, su pueblo. Achior y Holofernes. Holofernes, jefe del ejército asirio, recibió la noticia de que los hijos de Israel se preparaban para resistirle y que tenían cerrados los pasos de los montes. Entonces, montando en cólera e irritándose sobremanera, hizo venir a todos los príncipes de Moab y a los capitanes de los amonitas, y les habló de esta manera: Decime qué pueblo es ese que ocupa los montes, qué ciudades son las suyas, cuáles. Decime qué pueblo es ese que ocupa los montes, qué ciudades son las suyas, cuáles y cuán grandes, cuál es su poder, cuánta su gente, y quién es el jefe de sus tropas, porque estos, entre todos los que moran en el oriente, nos han menospreciado y no han venido a nuestro encuentro para recibirnos como amigos. Si te dignas escucharme, diré, Señor mío, en tu presencia la verdad acerca de ese pueblo que habita en las montañas, y no saldrá de mi boca palabra falsa. Ese pueblo es del linaje de los caldeos. Habitó primeramente en Mesopotamia, pues no quisieron seguir los dioses de sus padres, que vivían en el país, que rendían culto a muchos dioses, adoraron al solo Dios del cielo, el cual les mandó salir de allí y pasar a vivir en Canaán. Mas cuando una gran hambre invadió todo aquel país, bajaron a Egipto, donde por espacio de 400 años se multiplicaron hasta hacerse incontable su número. Tratados con Dur, el cual hirió a toda la tierra de Egipto con varias plagas. Entonces los egipcios los arrojaron de sí. Pero cuando cesaron las plagas, quisieron de nuevo cautivarlos y reducirlos a la anterior servidumbre. Mas ellos huyeron, y el Dios del cielo les abrió el mar, de tal manera que de un lado y otro las aguas formaron una masa sólida como un muro, y así caminando a pie enjuto, atravesaron el fondo del mar. Un ejército innumerable de egipcios que los perseguía por el mismo paso, fue de tal suerte cubierto de las aguas, que ni uno siquiera quedó para contar el suceso a la posteridad. Un ejército innumerable de egipcios que los perseguía por el mismo paso, fue de tal suerte cubierto de las aguas, que ni uno siquiera quedó para contar el suceso a la posteridad. Salidos del Mar Rojo ocuparon los desiertos del monte Sinaí, donde jamás hombre alguno pudo habitar, ni descansar persona alguna. Las amargas se les convirtieron en dulces, a fin de que pudiesen beber, y por espacio de 40 años recibieron el manjar del cielo. Donde quiera que llegaron, sin arco ni saeta, sin escudo ni espada, peleó por ellos su Dios y salió vencedor. No hubo jamás quien pudiese hacer daño a este pueblo, ni nada y al oprobio. En cambio, cuando se arrepintieron de haber abandonado el culto de su Dios, el Dios del cielo les dio fuerzas para resistir. Así que al fin abatieron a los reyes cananeos, jebuseos, fereceos, eteos, heveos, amorreos y a todos los potentados de Hesebón, de cuyas tierras y ciudades tomaron posesión. Mientras no pecaron contra su Dios, les fue bien, porque su Dios aborrece la iniquidad. Pocos años hace, se desviaron del camino que Dios les había señalado para que anduviesen por él, y fueron destruidos en batallas por muchas naciones y llevados cautivos muchísimos de ellos a tierra extraña, mas habiéndose convertido poco al Señor, su Dios, se han reunido de nuevo, volviendo de los lugares en que habían sido esparcidos, han repoblado todas estas montañas y poseen nuevamente a Jerusalén, donde está su santuario. Ahora, pues, infórmate, oh Señor mío, si ellos son reos de algún delito delante de su Dios. De ser así, marcharemos contra ellos, porque indudablemente su Dios los entregará en tus manos y quedarán sujetos al yugo de tu poder. Pero si este pueblo no ha ofendido a su Dios, no podremos resistirle, porque le defenderá su Dios, y vendremos a ser el escarnio de toda la tierra. Cólera de Holofernes contra Achior. Acabado que hubo Achior de hablar, pensaban quitarle la vida, diciéndose uno a otro:
¿Quién es este que dice que al rey Nabucodonosor y a sus ejércitos pueden resistir los hijos de Israel, unos hombres sin armas, sin valor y sin pericia en el arte militar? Por eso, para que Achior conozca cómo nos engaña, subamos a esas montañas, y después de caer de entre ellos, será pasado a cuchillo él juntamente con los mismos, para que sepa todo el mundo que Nabucodonosor es el Dios de la tierra y que no hay otro fuera de él. Achior entregado a los israelitas. En cuanto terminaron de hablar, Holofernes, indignado sobremanera, dijo a Achior profetizado, diciéndonos que el pueblo de Israel es defendido por su Dios, y para hacerte ver que no hay otro Dios fuera de Nabucodonosor, pasaremos a cuchillo a todos ellos, como si fuesen un solo hombre, después perecerás tú también al filo de la espada de los asirios, y todo Israel perecerá contigo. Entonces sabrás por experiencia que Nabucodonosor es el Señor de toda la tierra, porque entonces la espada de mis soldados atravesará tu costado y caerás traspasado entre los heridos de Israel, y no respirarás más, sino que serás exterminado con ellos. Si tú realmente, y no respirarás más, sino que serás exterminado con ellos. Si tú realmente tienes por cierta tu profecía, no se abata tu rostro, y apártese de ti esa palidez que cubre tu semblante, si de veras crees que no pueden cumplirse estas palabras mías. Mas para que sepas que has de sufrir esto junto el castigo merecido, también tú seas envuelto en la venganza. Entonces Holofernes ordenó a sus siervos que prendiesen a Achior y lo llevasen a Betulia, para entregarlo en manos de los hijos de Israel. Tomaron, pues, los siervos de Holofernes a Achior y atravesaron la llanura, mas cuando llegaron, y así atado con cuerdas lo dejaron, volviéndose a su señor. Achior en medio de los israelitas. Los hijos de Israel descendieron de Betulia, y llegados a él, lo desataron y lo condujeron a Betulia, donde lo pusieron en medio del pueblo y le preguntaron cuál era la causa sirios. En aquel tiempo eran allí príncipes, Osias, hijo de Micas, de la tribu de Simeón, y Carmí, llamado también Gotoniel. Estando Achior en medio de los ancianos y en presencia de todos, contó todo cuanto había respondido a las preguntas de Holofernes, y como la gente de Holofernes le había querido matar por haber hablado de aquella manera, y como a causa de esto el mismo Holofernes irritado le había mandado entregar a los israelitas, para que, luego que éstos fuesen vencidos, le quitara la vida por medio de varios suplicios, por haber dicho, el Dios del cielo es el defensor de ellos. De entregar a los israelitas, para que, luego que éstos fuesen vencidos, le quitara la vida por medio de varios suplicios, por haber dicho, el Dios del cielo es el defensor de ellos. Explicadas todas estas cosas por Achior, todo el pueblo se postró sobre su rostro para adorar al Señor, y con gemidos y llanto general derramaron unánime sus plegarias ante el Señor, diciendo, Señor Dios del cielo y de la tierra, mira la soberbia de ellos y contempla nuestra humillación, considera el semblante de tus santos y muestra que no abandonas a los que confían en ti, y que humillas a los que presumen de sí mismos. Y se acabado el llanto y concluida la oración del pueblo, que duró todo el día, consolaron a Achior, diciendo, el Dios de nuestros padres, cuyo poder has pregonado, ese mismo te dará, como recompensa, que veas tú antes la ruina de aquellos. Cuando el Señor nuestro Dios hubiere dado libertad a sus siervos, esté Él también con que mejor te parezca vivas entre nosotros, así tú como los tuyos. Entonces Osias, despedida la asamblea, le hospedó en su casa y le ofreció un gran banquete, al cual convidó a todos los ancianos. Así después de haber ayunado todo el día, tomaron juntos su alimento. Después fue que hicieron oración dentro de la sinagoga, pidiendo socorro al Dios de Israel. Asedio de Betulia. Al día siguiente Holofernes mandó a sus tropas que subiesen contra Betulia. Tenía 120,000 soldados de infantería y 22,000 de caballería, sin contar a los que había adiestrado de entre los cautivos y toda la juventud que por fuerza se había llevado de las provincias y ciudades. Todos a un tiempo se prepararon para combatir
combatir a los hijos de Israel, y avanzaron por la ladera del monte hasta la altura que mira a Dotaim, acampando desde el lugar llamado Belma, hasta Selmón, situado enfrente de Esdrelón. Al ver los hijos de Israel aquella multitud, se postraron en tierra, echando cenizas sobre sus cabezas y rogando todos juntos al Dios de Israel que mostrase su misericordia para con su pueblo. Luego dando vuelta por los alrededores, encontró Holofernes que la fuente que desaguaba dentro de la ciudad venía por un acueducto que se hallaba fuera, hacia el mediodía, y mandó que les cortasen ese acueducto. Quedaban, sin embargo, no lejos de los muros, unos manantiales, de donde se Entonces los amonitas y los moabitas fueron a decir a Holofernes: los hijos de Israel no ponen su confianza en sus lanzas, ni en sus flechas, sino que su defensa y fortificaciones son los montes y los collados escarpados. Ahora bien, si quieres vencerlos sin venir a las manos, pon guardias en los manantiales, en agua de ellos, y los matarás sin espada, o a lo menos, fatigados entregarán su ciudad, que creen inexpugnable por cuanto está situada en los montes. Este consejo pareció bueno a Holofernes y a sus oficiales, por lo cual puso 100 hombres de guardia alrededor de cada manantial. Después de 20 días que se hacía esta guardia, todas las cisternas y depósitos de agua de todos los habitantes de Betulia se agotaron, de tal manera que dentro de la ciudad no había agua bastante para saciar la sed aunque fuese para un solo día, pues se repartía cada día a los vecinos el agua por medida. Los habitantes quieren rendirse. Entonces todos los hombres y mujeres, jóvenes y niños, se congregaron con Osias, y todos a una voz dijeron: juzgue Dios entre ti y nosotros, pues tú nos tratar la paz con los asirios. Por eso Dios nos ha vendido en sus manos, y por lo mismo no hay quien nos socorra ahora que desfallecemos por la sed y la suma miseria, a vista de los enemigos. Convóquense, pues, inmediatamente todos los que se hallan en la ciudad, para que nos entreguemos todos voluntariamente a la gente de Holofernes, morir y ser el oprobio de todos los hombres, después de haber visto perecer ante nuestros ojos nuestras esposas y nuestros niños. Tomando hoy por testigos al cielo y a la tierra y al Dios de nuestros padres, el cual nos castiga conforme a nuestros pecados, os conjuramos que entreguéis enseguida la ciudad en poder de la gente de Holofernes, para que encontremos en breve nuestro fin al filo de la espada, y no se prolongue más y más con el ardor de la sed. Dicho esto, prorrumpió todo el concurso en grandes llantos y alaridos, y por espacio de muchas horas estuvieron clamando a Dios a una voz, diciendo: hemos pecado nosotros y nuestros padres, hemos obrado injusticia y hemos hecho iniquidad. Pero tú eres piadoso, ten misericordia de nosotros, o castiga tú mismo nuestras iniquidades, mas no quieras entregar a los que te honran, misericordia de nosotros, o castiga tú mismo nuestras iniquidades, mas no quieras entregar a los que te honran, en manos de un pueblo que no te conoce, no sea que digan los gentiles: ¿dónde está su Dios? Cuando fatigados de tanto clamar y llorar, quedaron en silencio, se levantó Osias y bañado en lágrimas: hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor, porque quizá pondrá fin a su indignación y glorificará su nombre. Mas si pasados los 5 días no viene socorro, haremos lo que habéis dicho. Judith. Oyó estas palabras Judith, un Abión, hijo de Rafaín, hijo de Aquitob, hijo de Melquías, hijo de Genán, hijo de Natanías, hijo de Salatiel, hijo de Simeón, hijo de Rubén. El marido de ella fue Manasés, que murió en los días de la siega de la cebada. Pues mientras vigilaba a los que ataban los haces en el campo, vino un hurtado con sus padres. Hacía ya 3 años y medio que Judith había quedado viuda de Manasés, y en lo más alto de su casa se había hecho una habitación separada, donde moraba encerrada con sus criadas. Ceñida de cilicio, ayunaba todos los días de su vida, menos los sábados, novilunios y fiestas. Era hermosa en extremo, y su marido le había dejado muchas riquezas, muchos criados y posesiones llenas de vacadas y de rebaños de ovejas. Todos la estimaban muchísimo,
porque era temerosa de Dios, y no había quien hablase de ella en sentido desfavorable. Judith reprende a los ancianos, y no había quien hablase de ella en sentido desfavorable. Judith reprende a los ancianos. Esta, cuando oyó que Osias había prometido que pasados 5 días entregaría la ciudad, envió a llamar a los ancianos Cabri y Carmi. Venidos a ella, les dijo, ¿cómo llamar a los ancianos Cabri y Carmi? Venidos a ella, les dijo, ¿cómo Osias ha podido consentir en entregar la ciudad a los asirios, si dentro de 5 días no viene socorro, y quiénes sois vosotros, que tentáis al Señor? No es esta palabra el medio apropiado para atraer su misericordia, sino más ira y encender su furor. Habéis fijado plazo a la misericordia del Señor, y le habéis señalado día según vuestro arbitrio. Mas, puesto que el Señor es sufrido, arrepintámonos de esto mismo, y derramando lágrimas imploremos su indulgencia, porque no son las amenazas de Dios como las de los hombres, ni humillemos delante de él nuestras almas, y poseídos de un espíritu de humildad, como conviene a siervos suyos, pidamos con lágrimas al Señor, para que según su voluntad use con nosotros de su misericordia, y para que así como la soberbia de los enemigos ha turbado nuestro corazón, así también nuestra humillación resulte un motivo de gloria. Pues no hemos imitado los pecados de nuestros padres, que abandonaron a su Dios y adoraron dioses extranjeros, por cuya maldad fueron entregados a la espada y al saqueo y al escarnio de sus enemigos. Nosotros, empero, no conocemos otro Dios que a Él. Esperemos humildemente su consolación, Él vengará nuestra sangre de los enemigos que nos afligen, y humillará a todas las naciones que se levantan contra nosotros, el Señor Dios nuestro las cubrirá de ignominia. Exhortaciones de Judith. Ahora, pues, hermanos, ya que vosotros sois los ancianos en el pueblo de Dios, y de vosotros depende la vida de ellos, alentad con vuestras palabras sus corazones, para que recuerden que nuestros padres han sido tentados, a fin de ser probados si de veras honraban a su Dios. Que se acuerden cómo fue tentado nuestro padre Abraham, y cómo, probado nuestro padre Abraham, y cómo, probado con muchas tribulaciones, vino a ser el amigo de Dios. Así Isaac, así Jacob, así Moisés y todos los que agradaron a Dios, pasaron por muchas tribulaciones, manteniéndose siempre fieles. Mas aquellos que no aceptaron las pruebas con temor del Señor, sino que a causa de su impaciencia profirieron injuriosas murmuraciones contra el Señor, fueron exterminados por el exterminador y perecieron mordidos de las serpientes. Por tanto, no nos dejemos llevar a la impaciencia por lo que padecemos, antes bien, considerando que estos castigos son menores que nuestros, y no para nuestra perdición. Proyecto de Judith. Dijeron entonces Osias y los ancianos, todo lo que has dicho es verdad, y no hay en tus palabras cosa que reprender. Ahora, pues, ruega por nosotros, puesto que eres una mujer santa y temerosa de Dios. Es de Dios lo que he podido decir, así también examinad, si es de Dios lo que me propongo hacer, y orad para que Dios me dé la fuerza para realizar mi designio. Vosotros esta noche estaréis a la puerta, y yo saldré fuera con mi doncella, y orad, a fin de que dentro de los 5 días, como lo habéis dicho, el Señor será, a fin de que dentro de los 5 días, como lo habéis dicho, el Señor sea propicio a su pueblo de Israel. Mas no quiero que investiguéis lo que voy a hacer, y hasta que vuelva yo a avisaros, no se haga otra cosa, sino orar por mí al Señor Dios nuestro. Osías, príncipe de Judá, le respondió. Osías, príncipe de Judá, le respondió, vete en paz, y el Señor sea contigo para vengarnos de nuestros enemigos. Y volviéndose se retiraron. Oración de Judith. Después que estos se hubieron retirado, entró Judith en su oratorio, y vistiéndose de cilicio, esparció ceniza sobre su cabeza, y postrada ante el Señor clamaba a él, diciendo, Señor Dios de mi padre Simeón, que le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que por una impura pasión violaron y deshonraron una virgen, afrenta, tú que entregaste sus mujeres a la esclavitud y sus hijas al cautiverio, y repartiste todos los despojos entre tus siervos, que ardieron de celo. Por tu honor,
socorre, te suplico, Señor Dios mío, a esta viuda. Tú obraste las maravillas de los tiempos antiguos, las ideaste tan preparados de antemano, y tú tienes dispuestos tus juicios según tu providencia. Vuelve ahora la vista sobre el campamento de los asirios, como te dignaste en otra ocasión volverla sobre el de los egipcios, cuando armados perseguían a tus siervos, confiando en sus carros, en su caballería y en la muchedumbre de los guerreros. Mas tú tendiste la vista sobre el campamento y las tinieblas les quitaron la fuerza, el abismo detuvo sus pasos y las aguas los cubrieron. Así suceda también con estos, Señor, que confían en su gran número y se glorían de sus carros, de sus picas, de sus escudos, sus carros, de sus picas, de sus escudos, de sus saetas y de sus lanzas, y no conocen que tú eres nuestro Dios, que desde el principio deshaces los ejércitos y tienes por nombre el Señor. Levanta tu brazo, como en tiempos antiguos, y con tu poder estrella su fuerza. Ante tu ira caiga por ti vernáculo dedicado a tu nombre y derribar con su espada los cuernos de tu altar. Haz, Señor, que con su propia espada sea cortada su soberbia. Sean los ojos, de Holofernes, fijados en mí, el lazo en que quede preso, hiérelo tú con las dulces palabras de mi boca. Pon firmeza en mi corazón para oírlo, porque será un monumento en honor de tu nombre cuando la mano de una mujer lo derribare. Porque no consiste, Señor, tu poder en la multitud, y tu voluntad no depende de la fuerza de los caballos. Desde el principio te han desagradado los soberbios, mientras te has sido siempre acepta la oración de los humildes y te han desagradado los soberbios, mientras te has sido siempre acepta la oración de los humildes y mansos. Oh Dios de los cielos, Creador de las aguas y Señor de todas las criaturas, oye benigno a esta miserable que te ruega y confía en tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu alianza, pon las palabras en mi boca y fortifica mi corazón para esta empresa, a fin de que tu casa se conserve en santidad, y reconozcan las naciones todas que tú eres Dios, y que no hay otro fuera de ti. Judith va al campamento de los asirios. Cuando cesó de clamar al Señor, criada, bajó a su habitación, se quitó el cilicio, y se despojó de los vestidos de viuda. Luego lavó su cuerpo, se ungió con ungüento preciosísimo, aderezó el cabello de su cabeza, sobre el cual se puso un turbante, se atavió con los vestidos de fiesta, se calzó las sandalias, tomó sus brazaletes, el collar, los zarcillos y las sortijas, y se adornó de todos sus atavíos. Además le añadió el Señor belleza, porque toda esta compostura no provenía de lasciva pasión, sino de virtud, y por eso el Señor dio mayor realce a su hermosura, de modo que a los ojos de todos parecía de una incomparable belleza. Entregó a su criada una bota de vino, un frasco de aceite, trigo tostado, tortas de higos, panes y queso, y se puso en camino. Al llegar a la puerta de la ciudad, hallaron a Osías, y se puso en camino. Al llegar a la puerta de la ciudad, hallaron a Osías y los ancianos de la ciudad, que estaban esperando. Al verla quedaron en extremo asombrados de su hermosura, pero sin preguntarle palabra, la dejaron pasar diciendo, El Dios de nuestros padres te dé su gracia, y confirme con su poder todos los designios de tu corazón, para que Jerusalén se gloríe de ti y tu nombre figure en el número de los santos y justos. Y todos los que allí estaban dijeron a una voz, Así sea, así sea. Mas Judith pasó por las puertas, Holofernes. Bajando por el monte, al rayar el día, le salieron al paso los centinelas de los asirios, que la detuvieron, diciendo, ¿De dónde vienes, y a dónde vas? Soy una de las hijas de los hebreos, respondió, y he huido de ellos, porque sé que han de ser presa vuestra, delante de vosotros. Por esto pensé y dije para conmigo, voy a presentarme al príncipe Holofernes, para descubrirle los secretos de los hebreos e indicar el camino por donde pueda tomarlos, sin perder ni un hombre siquiera de su ejército. Oyendo aquellos soldados sus palabras, contemplaron su cara, belleza. Y le dijeron, has salvado tu vida, tomando la resolución de venir a nuestro Señor,
pues ten por cierto que al presentarte delante de él, te tratará bien y serás muy agradable a su corazón. Con esto la condujeron al pabellón de Holofernes, dándole noticia de ella. Apenas estuvo ella en su presencia, quedó Holofernes inmediatamente preso de sus ojos. Y le dijeron sus oficiales: ¿quién podrá menospreciar al pueblo de los hebreos, que tiene mujeres tan bellas? ¿No merecen estas más bien que les hagamos la guerra para adquirirlas? Cuando Judith vio a Holofernes sentado bajo su dosel, que era de púrpura, entretejido de oro con esmeraldas y piedras preciosas, fijó los ojos en su rostro y lo adoró, postrándose en tierra, mas los siervos de Holofernes la levantaron por mandato de su señor. Judith ante Holofernes. Entonces Holofernes le dijo: ten buen ánimo y destierra de tu corazón todo temor, porque nunca hice mal a nadie que haya querido servir al rey Nabucodonosor. Si tu pueblo no me hubiese despreciado, no habría alzado mi lanza contra él. Mas ahora dime, ¿por qué los has abandonado a ellos, prefiriendo venir a nosotros? Judith le respondió: escucha benignamente las palabras de tu sierva, pues si sigues los consejos de tu sierva, el Señor dará cumplimiento a tu empresa. Viva Nabucodonosor, rey de Lados. Pues no solo los hombres le sirven, gracias a tu valor, sino que aún las bestias del campo le obedecen. Porque en todas las naciones es celebrada la prudencia de tu espíritu, y todo el mundo sabe que tú eres el mejor y el más poderoso en todo su reino, y tu arte militar es sobremanera alabado en todas las lo que ha dicho Achior, y lo que tú has dispuesto acerca de él. Pues cierto es que nuestro Dios está tan ofendido por los pecados de su pueblo, que ha enviado a decirle por medio de sus profetas que lo entregará a los enemigos a causa de sus pecados. Y como los hijos de Israel saben que han ofendido a su Dios, los ha invadido el temor de ti. Además de esto, sufren hambre, y por falta de agua están ya como muertos. Para colmo han resuelto matar sus bestias, para beberse la sangre de las mismas. Incluso han pensado en usar las cosas consagradas al Señor su Dios, que éste les mandó no tocaran, como trigo, vino y aceite, quieren consumir lo que no deben tocar ni siquiera con las manos. Siendo tal su proceder, no hay duda que serán entregados en perdición. Lo cual conociendo yo, sierva tuya, huí de ellos, y el Señor me ha mandado darte aviso de esto mismo. Pues yo, tu sierva, adoro a Dios, aun ahora que estoy en tu poder, por eso saldrá tu sierva a hacer oración a Dios, el cual me dirá cuando querrá castigarlos por su pecado. Yo vendré a darte aviso, y entonces yo misma te conduciré por medio de Jerusalén, perro contra ti. Todo esto me ha sido revelado por la providencia de Dios, y porque Dios está indignado contra ellos, me ha enviado para anunciarte estas cosas. Todas estas palabras agradaron a Holofernes y a sus servidores, y maravillados de la sabiduría de Judith, se decían unos a otros. Y Holofernes le dijo: bien ha hecho Dios, que te ha enviado delante de ese pueblo para ponerlo en nuestras manos. En cuanto a tu amable promesa, si tu Dios me la cumple, será él también mi Dios, y tú serás grande en la casa de Nabucodonosor, y celebrado tu nombre en toda la tierra. Promesa, si tu Dios me la cumple, será él también mi Dios, y tú serás grande en la casa de Nabucodonosor, y celebrado tu nombre en toda la tierra. Judith se queda en el campamento asirio. Entonces mandó que la llevasen a donde se guardaban sus tesoros, y que se quedase allí. Campamento asirio. Entonces mandó que la llevasen a donde se guardaban sus tesoros, y que se quedase allí, y señaló lo que debía dársele de su mesa. Judith le respondió y dijo: por ahora no podré comer de esas cosas que mandas darme, por no acarrear culpa sobre mí, sino que comeré de lo que he traído conmigo. Holofernes le replicó: y cuando te lleguen a faltar esas cosas que has traído, ¿qué haremos contigo? Yo juro por tu vida, mi señor, respondió Judith, que no consumirá tu sierva todas estas cosas, sin que cumpla Dios por mi mano lo que he pensado. Y los siervos de Holofernes pidió permiso para salir fuera por la noche y antes de amanecer, para orar e invocar al Señor.
Dio, pues, Holofernes orden a sus camareros que durante 3 días la dejasen salir y entrar para adorar a su Dios como ella quisiese. De modo que salía por las noches al valle de Betulia, para alabarse en orar a su pueblo. Y volviéndose a su pabellón permanecía allí purificada hasta que al anochecer tomaba su alimento. El banquete de Holofernes. A los 4 días celebró Holofernes un convite con sus servidores, y dijo a Bagao, su eunuco, anda y persuade a esa consienta en cohabitar conmigo. Porque es cosa vergonzosa entre los asirios que una mujer se burle de un hombre, logrando salir intacta de sus manos. Entonces Bagao entró donde estaba Judith, y le dijo, no vacile esta hermosa sierva en venir a casa de mi señor, para ser honrada en su presencia, para ser honrada en su presencia, comer con él y beber vino con alegría. Judith le respondió, ¿quién soy yo para oponerme a mi señor? Haré todo lo que le guste y mejor le parezca, y todo lo que sea de su agrado, esto será para mí lo mejor en todos los días de mi vida. Con esto se levantó, y adornada con todas sus galas, entró a presentarse delante de él. Y se conmovió el corazón de Holofernes, pues se abrasaba en deseos de poseerla, y le dijo, bebe ahora y siéntate a comer alegremente, porque has hallado gracia delante de mí. Siéntate a comer alegremente, porque has hallado gracia delante de mí. Judith le contestó, beberé, Señor, pues recibo en este día mayor gloria que en todos los días de mi vida. Y tomó de lo que su criada le había preparado, y comió y bebió en su presencia. Holofernes está más de lo que nunca en su vida había tomado. Judith da muerte a Holofernes. Cuando se hizo tarde, se retiraron prontamente los criados a sus alojamientos, fuese también Bagao, después de cerrar las puertas de la cámara. Todos estaban tomados del vino, y Judith quedaba sola en la cámara. Holofernes estaba tendido en la cama, durmiendo profundamente a causa de su extraordinaria embriaguez. Judith había dicho a su criada que aguardara fuera de la cámara. Entonces Judith, estando de pie delante de la cama, oró con lágrimas, y moviendo apenas los labios, estando de pie delante de la cama, oró con lágrimas, y moviendo apenas los labios, dijo, dame valor, Señor, Dios de Israel, y echa en esta hora una mirada propicia sobre la obra de mis manos, para que ensalces, como lo tienes prometido, tu ciudad de Jerusalén, y ponga yo por obra lo que he pensado con tu asistencia. Dicho esto, se arrimó al pilar que estaba a la cabecera de la cama de Holofernes, descolgó el alfanje que colgaba de él, y habiéndolo desenvainado, asió a Holofernes por los cabellos de la cabeza, y dijo, Señor Dios, dame valor en este momento, y dándole 2 golpes en las cervinas de los pilares y volcó al suelo su cadáver hecho un tronco. Inmediatamente salió y entregó la cabeza de Holofernes a su criada, mandándole que la metiese en su talego. Judith vuelve a la ciudad. Después se fueron las dos, según costumbre, como para ir a la oración a la ciudad. Judith, desde lejos, gritó a los centinelas de la muralla, abrid las puertas, porque Dios está con nosotros y ha mostrado su poder en favor de Israel. Luego que los centinelas reconocieron su voz, llamaron a los ancianos de la ciudad. Y vinieron corriendo a ella, encendieron luminarias, y se pusieron todos alrededor de ella. Entonces Judith, subiendo a un sitio elevado, mandó guardar silencio, y cuando todos callaron, habló de esta manera, alabad al Señor, Dios nuestro, que no ha desamparado a los que esperaban en Él. Por medio de mí, esclava a los que esperaban en Él. Por medio de mí, esclava suya, ha cumplido la promesa de mostrar su misericordia para con la casa de Israel, y por mi mano ha quitado la vida esta noche al enemigo de su pueblo. Y sacando del talego la cabeza de Holofernes, se la mostró, diciendo, ved aquí la cabeza de Holofernes, jefe del ejército de los asirios, y he aquí el cortinaje dentro del cual estaba acostado en su embriaguez, y donde el Señor, nuestro Dios, le ha degollado por mano de una mujer. Os juro por el mismo Señor que su ángel me ha guardado, así al ir de aquí, como Señor que yo, su sierva, fuese amancillada,
sino que me ha restituido a vosotros sin mancha de pecado, gozosa por su victoria, por mi salvación y por vuestra liberación. Alabadle todos por su bondad, porque es eterna su misericordia. El pueblo da gracias a Dios. Did, el Señor te ha bendecido, dándote su poder, pues por medio de ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Osías, príncipe del pueblo de Israel, le dijo: Bendita eres del Señor, Dios Altísimo, oh hija, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador de mano para cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos. Hoy ha hecho el tan célebre tu nombre, que no cesarán de pregonar tus alabanzas los hombres, que conservarán para siempre la memoria del poder del Señor, pues has expuesto tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y la tribulación de tu gente, y nos has salvado de la ruina del Señor, pues has expuesto tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y la tribulación de tu gente, y nos has salvado de la ruina, acudiendo a nuestro Dios. A lo que respondió todo el pueblo: así sea, así sea. Achior bendice a Judith. También Achior, de la ruina, acudiendo a nuestro Dios. A lo que respondió todo el pueblo: así sea, así sea. Achior bendice a Judith. También Achior, al ser llamado, se presentó, y Judith le dijo: el Dios de Israel, de quien tú diste testimonio de que sabes. Y para que conozcas que es así, ve aquí la cabeza de Holofernes, el que en su soberbia despreció al Dios de Israel y te amenazó con muerte, diciendo: después de mi triunfo sobre el pueblo de Israel, mandaré atravesarte el costado con la espada. Achior, al ver la cabeza de Holofernes, pero luego que recobrando el aliento, volvió en sí, se postró a los pies de Judith, y adorándola, dijo: bendita eres tú de tu Dios en todos los tabernáculos de Jacob, porque en todos los pueblos que oyeren mentar tu nombre, será glorificado por causa de ti el Dios de Israel. Sugirió Judith a todo el pueblo: oídme, hermanos, colgad esta cabeza en lo alto de nuestros muros, y al salir el sol, tome cada uno sus armas, y salid con ímpetu, no para descender abajo, sino aparentando que vais a acometerlos. Entonces los centinelas necesariamente correrán a despertar a su comandante para el combate, y cuando los capitanes concurran al pabellón de Holofernes, y hallen a éste sin cabeza, revolcado en su propia sangre, el pavor se va a apoderar de ellos. Vosotros, empero, cuando advirtáis que huyen, perseguidlos sin temor, porque el Señor los aplastará debajo de vuestros pies. Cuando advirtáis que huyen, perseguidlos sin temor, porque el Señor los aplastará debajo de vuestros pies. Entonces Achior, viendo el prodigio que Dios había hecho en favor de Israel, abandonó los ritos de los gentiles, creyó en Dios, y se incorporó, por medio de la circuncisión al pueblo de Israel, y toda su descendencia hasta hoy día. Pánico en el campamento de los asirios. Luego que se hizo de día, colgaron la cabeza de Holofernes en lo alto de la muralla, y tomando cada uno sus armas, salieron con grande estruendo y algazara. Fueron al pabellón de Holofernes. Los que estaban en el pabellón se acercaron a la entrada de la cámara e hicieron ruido para despertarlo, procurando interrumpirle el sueño sin llamar la atención, a fin de que Holofernes se despertase con el ruido sin que nadie tuviera que despertarlo directamente, porque nadie osaba llamar ni entrar. Acudieron sus generales y tribunos, y todos los oficiales mayores del ejército del rey de los asirios, y dijeron a los camareros: entrad y despertadlo, porque han salido los ratones de sus agujeros, y han tenido la osadía de provocarnos a batalla. Entonces ante de la cortina, y dio palmadas con sus manos, pues sospechaba que estaba durmiendo con Judith. Pero cuando aplicando el oído, no percibió ni el más leve movimiento de persona acostada, se arrimó más a la cortina, y alzándola vio el cadáver de Holofernes sin cabeza, tendido en tierra, y bañado en su propia sangre. Prorrumpió en grandes gritos y lágrimas, rasgó sus vestidos, y entró en el alojamiento de Judith, pero no la encontró. Con esto salió corriendo donde estaba la gente, y dijo: una mujer hebrea ha cubierto de afrenta la casa del rey Nabucodonosor,
porque ahí yace Holofernes tendido en cierto de afrenta la casa del rey Nabucodonosor, porque ahí yace Holofernes tendido en tierra, y no está en él su cabeza. Al oír esto los jefes del ejército de los asirios, rasgaron todos sus vestidos y se apoderó de ellos un temor y temblor sumamente grande. Quedaron muy conturbados sus ánimos, espantosa por todo el campamento. Derrota del ejército asirio. Cuando supo todo el ejército que Holofernes había sido degollado, perdieron el seso, y sin saber qué hacer, agitados solo del terror y del miedo, buscaron su salvación en la fuga. Sin hablar ninguno, se daban prisa a escapar de los hebreos, que oían venir armados sobre ellos, y a huir a través de los campos y por los senderos de los collados. Los israelitas, viéndolos huir, siguieron a su alcance, y bajaron, tocando las trompetas y dando grandes gritos en pos de ellos. Y como los asirios y los israelitas los perseguían en un solo cuerpo, derrotaban a cuantos podían encontrar. Al mismo tiempo Osías despachó mensajeros a todas las ciudades y provincias de Israel, de modo que cada provincia y cada ciudad envió en pos de ellos a los jóvenes armados, los más escogidos, que los fueron persiguiendo y acuchillando hasta llegar a los últimos términos del país. Los otros que habían quedado en Betulia, entraron en el campamento de los asirios, y tomando los despojos que éstos en la huida habían dejado, volvieron bien cargados. Por su parte, los que victoriosos del enemigo regresaron a Betulia, trajeron consigo todo lo que había sido de los asirios, en tanta abundancia, que no podían contarse los ganados, ni las bestias de carga, ni todos los demás objetos, y así todos quedaron ricos, desde el menor hasta el mayor, con los despojos de ellos. El sumo sacerdote llega a Betulia. También Joaquim, el sumo sacerdote, vino de Jerusalén a Betulia con todos sus ancianos, para ver a Judith, y habiendo salido ella a recibirlo, todos a una voz la bendijeron, diciendo: Tú eres varonilmente, y tu corazón ha sido fuerte. Pues has amado la castidad y después de tu marido no has conocido otro varón, por esto la mano del Señor te ha confortado, y por lo mismo serás bendita para siempre. A lo que respondió todo el pueblo: Así sea, así sea. Así sea. Apenas bastaron 30 días para que el pueblo de Israel recogiese los despojos de los asirios. Todas las cosas que se conoció haber sido propias de Holofernes, oro, plata, vestidos, pedrería y toda suerte de objetos, se las dieron a Judith. Todas le fueron entregadas por el pueblo. Y todo el pueblo, con las mujeres, doncellas y jóvenes, estaban llenos de regocijo, al son de flautas y cítaras. Cántico de Judith. Entonces Judith cantó al Señor este cántico, diciendo: Entonad un himno al Señor. Al son de tamboriles, cantad al Señor con címbalos. Cantad en honor suyo un salmo nuevo. Aclamad su nombre. El Señor quebranta las guerras. Señor es su nombre. Él asentó sus reales en su pueblo, para librarnos del poder de todos nuestros enemigos. Con las miríadas de su ejército, su muchedumbre detuvo los arroyos, y sus caballos cubrieron los valles. Quería él abrazar mi país, pasar a cuchillo mi juventud, y llevarse cautivas mis vírgenes. Mas el Señor Todopoderoso le hirió, entregándolo en manos de una mujer, que le quitó la vida, porque no por manos de jóvenes, ni lo destruyeron titanes, ni le asaltaron altos gigantes. Judith, hija de Merari, le derribó con la belleza de su rostro,
Se quitó el hábito de su viudez. Se quitó el hábito de su viudez. Y se vistió de gala. Para que los hijos de Israel saltasen de alegría. Ungió su rostro con perfumes. Ungió su rostro con perfumes. Prendió sus cabellos con el turbante. Se puso nueva estola para engañarle. Sus sandalias le robaron los ojos. Su hermosura le cautivó el corazón. Se pasmaron los persas de su audacia y los medos de su osadía. Resonó de alaridos el campamento de los asirios. Cuando vinieron mis pobres, abrasados de sed, mataron como a niños que huyen. Perecieron en la batalla, delante del Señor mi Dios. Cantemos un himno al Señor. Un himno nuevo a nuestro Dios. Adonai, Señor, tú eres grande sobrepujarte. Sírvante todas tus criaturas. Porque dijiste y fueron hechas. Enviaste tu espíritu. Y fueron creadas. No hay quien resista a tu voz. Los montes y las aguas se conmueven hasta los cimientos. Se derriten las peñas como cera en tu presencia. Mas los que te temen son grandes delante de ti. Son grandes delante de ti. En todas las cosas. Ay de la nación que se levante contra mi pueblo. Porque el Señor Todopoderoso tomará de ella venganza, y quitará en el día del juicio. Pues enviará fuego y gusanos sobre sus carnes, para que se abracen y sufran eternamente. Acción de gracias en Jerusalén. Después fue a Jerusalén a adorar al Señor, y luego que se purificaron, ofrecieron todos sus holocaustos y cumplieron sus votos y promesas. Judith ofreció, en anatema de olvido, todos los instrumentos bélicos de Holofernes que el pueblo le había dado, y aquel cortinaje que ella misma había quitado de su cama. El pueblo se entregaba al regocijo a la vista del santuario, y el gozo de esta victoria se celebró con Judith durante 3 meses. Últimos años de Judith. Pasados estos días, regresó cada cual a su casa. Judith fue muy celebrada en Betulia, y era la mujer más ilustre de todo el país de Israel. Porque uniendo a la valentía la castidad, no conoció otro varón en toda su vida, después que falleció su marido Manasés. En los días de fiesta salía en público, llena de gloria. Permaneció en la casa de su marido 105 años, y dio la libertad a su sierva. Cuando murió fue sepultada con su marido en Betulia, llorándola todo el pueblo por espacio de 7 días. Durante toda su vida y muchos años después de su muerte no hubo quien turbase la paz de Israel. El día de la fiesta de esta victoria es contado por los hebreos en el número de los días santos y es celebrado por los judíos desde aquel tiempo hasta el presente.
Cantar de los Cantares. Introducción. El misterio que Dios esconde en los amores entre esposo y esposa y que presenta como figura en este divino poema, no ha sido penetrado todavía en forma que permita explicar satisfactoriamente el sentido propio de todos sus detalles. Más aún que el Apocalipsis, pues en este, cuyo nombre significa revelación, se nos comunica abiertamente que el asunto central de su profecía es la parucía de Cristo y los acontecimientos que acompañarán aquel supremo día del Señor en que Él se nos revelará para que lo veamos cara a cara. Aquí, en cambio, se trata de una gran parábola o alegoría en la cual, excluida como se debe la interpretación mal llamada histórica, que quisiera ver en ella un epitalamio vulgar y sensual, aplicándolo a ese Salomón y la princesa de Egipto, no tenemos casi referencias concretas, salvo alguna, cf. y Salomón y la princesa de Egipto, no tenemos casi referencias concretas, salvo alguna, cf. y nota, que permite con bastante firmeza ver en la amada a Israel, esposa de Yahvé. La diversidad casi incontable de las conclusiones propuestas por los que han investigado el sentido propio del canto para mostrar que la verdad total no ha sido descubierta. No sabemos con certeza si el esposo es uno solo, o si hay varios, que podrían ser un rey y un pastor como pretendientes de Israel, Bakari, o podrían ser, paralelamente, Yahvé, el Padre, como esposo de Israel, y Jesucristo como es el Cordero que veremos en Apocalipsis. Ignoramos también qué ciudad es esa en que la esposa sale por 2 veces a buscar al amado. Ignoramos principalmente cuál es el tiempo en que ocurre u ocurrirá la acción del pequeño gran drama, y ni siquiera podemos afirmar en todos los casos, pues las opiniones también varían en personajes es el que habla en cada momento del diálogo. En tal situación, después de mucho meditar, hemos llegado a la conclusión de que es forzoso ser muy parco en afirmaciones con respecto al cantar. Porque no está al alcance del hombre explicar los misterios que Dios no ha aclarado aún a la Iglesia, y sería vano estrujar el entendimiento para querer penetrar, a fuerza de inteligencia pura, lo que Dios se complace en revelar a los pequeños. Sería, en cambio, tremenda responsabilidad delante de Él, aseverar como verdades reveladas lo que no fuese sino producto de nuestra imaginación o de nuestro deseo, como lo hicieron esos falsos profetas tantas veces fustigados por Jeremías y otros videntes de Dios. Como enseña el eclesiástico, CFSS. Y nota, nada es más propio de Mesías y el sentido oculto de las parábolas, tal es la parte de María, que Jesús declaró ser la mejor. Pero esa misma palabra de Dios, cuya meditación ha de ocuparnos día y noche, Salmo, nos hace saber que hay cosas que solo se entenderán al fin de los tiempos, Jeremías. El mismo Jeremías, serios y a la imprudencia de querer explicarlos antes de tiempo, dice, al fin de los tiempos conoceréis sus designios, de Dios. Y agrega inmediatamente, cediendo la palabra al mismo Dios, yo no enviaba a esos profetas, y ellos corrían. No les hablaba, y ellos profetizaban, Jeremías esto una notable confirmación. Después de revelársele, por medio del ángel Gabriel, maravillosos arcanos sobre los últimos tiempos, entre los cuales vemos la grande hazaña de San Miguel Arcángel defensor de Israel, Dan. CF Apocalipsis, se le dice, pero tú, oh Daniel, ten en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, Dan. Y como el profeta insistiese en querer descubrirlo, tornó a decir el ángel, anda, Daniel, que esas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y vid. Entonces ninguno de los malvados entenderá, pero los que tienen entendimiento comprenderán, y vid. Finalmente, vemos que aún en la profecía del Apocalipsis, cuyas palabras se le prohibió sellar a San Juan, Apocalipsis, hay sin embargo un misterio, el de los 7 truenos, cuyas voces le fue vedado revelar, Apocalipsis. 7 truenos, cuyas voces le fue vedado revelar, Apocalipsis. Nuestra actitud, pues, ha de ser la que enseña el Espíritu Santo al final del mismo Apocalipsis, fulminando terribles plagas sobre los que pretendan añadir algo a sus palabras,
y amenazando luego con excluir del libro de la vida y de todas las a los que disminuyan las palabras de su profecía. Apocalipsis, s. El criterio expuesto así, a la luz de la misma Escritura, nos muestra desde luego que, si es hermoso aplicar a la Virgen María, como hace la liturgia, los elogios más ditirámbicos que recibe la esposa del cantar, quien el ángel declaró bendita entre las mujeres, no es menos cierto que hemos de evitar la tentación de generalizar y ver en María a la protagonista del cántico, incluso en aquella incidencia del capítulo en que la esposa rehúsa abrir la puerta al esposo por no ensuciarse los pies. Semejante infidelidad jamás podría por no ensuciarse los pies. Semejante infidelidad jamás podría atribuirse a la Virgen Inmaculada, ni aun cuando en esa escena se tratase de un sueño, como algunos interpretan. Basta recordar la actitud de María ante la anunciación del ángel, en la cual, si bien ella afirma su voto de virginidad, en manera a la encarnación del Verbo, antes por el contrario, Cristo, lejos de sentirse rechazado como el esposo del cantar, realiza el estupendo prodigio de penetrar virginalmente en el huerto cerrado del seno maternal. Y es por igual razón que esa falla de la esposa no puede atribuirse tampoco a la Iglesia cristiana como esposa. También resultan inaplicables a ella los caracteres de esposa repudiada y perdonada, con que los profetas señalan repetidamente a Israel, Isaías y Nota. De ahí que, por eliminación y sin perjuicio de las preciosas aplicaciones místicas al alma cristiana, las cuales, como bien observa una interpretación del sentido propio del poema bíblico, hemos de inclinarnos en general a admitir en él, como han hecho los más autorizados comentadores antiguos y modernos, lo que se llama la alegoría yavística, o sea los amores nupciales entre Dios e Israel, a la luz del misterio mesiánico, a pesar de que tampoco en ella no ir en detalle el significado propio de cada uno de los episodios de este divino epitalamio. A esta sentencia fundamental, sobre Israel, nos debemos atener, dice en su introducción al poema La Biblia Española de Nácar Colunga, y agrega inmediatamente, pero admitido este principio, una duda salta a la vista. Los historiadores sagrados y los profetas están concordes en pintarnos a Israel como infiel a su esposo y manchada de infinitos adulterios, lo cual no está conforme con el cántico, donde la esposa aparece siempre enamorada de su esposo, y además, toda hermosa o pura. La solución a esta dificultad no es y además, toda hermosa o pura. La solución a esta dificultad nos la ofrecen los mismos profetas cuando al Israel histórico oponen el Israel de la época mesiánica, purificado de sus pecados y vuelto de todo corazón a su Dios. Las relaciones rotas por el pecado de idolatría se reanudan para siempre. Es preciso, pues, decir que el cántico celebra los amores de Yahvé y de Israel en la edad mesiánica, que es el objeto de los deseos de los profetas y justos del Antiguo Testamento. En torno a esta imagen del matrimonio, usada por los profetas, reúne promesas contenidas en los escritos proféticos, cf. Éxodo, Números, Isaías, SS, Oseas, y Jeremías, y Ezequiel. El sumo pontífice Pío XII, en su importantísima encíclica Divino Afflante Spiritu, sobre los estudios bíblicos aunque dejamos planteadas, al decir que no pocas cosas apenas fueron explicadas por los expositores de los pasados siglos, que entre las muchas cosas que se proponen en los libros sagrados legales, históricos, sapienciales y proféticos, solo muy pocas hay cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la Iglesia, y no. Son muchas más aquellas en las que sea unánime la sentencia de los santos padres y que si la deseada solución se retarda por largo tiempo y el éxito feliz no nos sonríe a nosotros, sino que acaso se relega a que lo alcancen los venideros, nadie por eso se incomode, siendo así que a veces se trata de cosas a que lo alcancen los venideros, nadie por eso se incomode, siendo así que a veces se trata de cosas oscuras y demasiado lejanamente remotas de nuestros tiempos y de nuestra experiencia. Entretanto, y a pesar de nuestra ignorancia actual para fijar con certeza el sentido propio de todos sus detalles, el divino que Dios nos tiene, según esa inmensa verdad sobrenatural que expresó, a manera de testamento espiritual, el beato Pedro Julián Aymar, la fe en el amor de Dios es la que hace amar a Dios.
No puede haber la menor duda de que sea lícito a cada alma creyente recoger para sí misma las encendidas palabras de amor. En tal sentido, una celestial maravilla para hacernos descubrir y llevarnos a lo que más nos interesa, es decir, a creer en el amor con que somos amados. El que es capaz de hacerse bastante pequeño para aceptar, como dicho a sí mismo por Jesús, lo que el amado dice a la amada, siente la necesidad de responderle a él mismo por Jesús, lo que el amado dice a la amada, siente la necesidad de responderle a él con palabras de amor y de fe y de entrega ansiosa, que la amada dirige al amado. Felices aquellos que exploten este sublime instrumento, que es a un tiempo poético y profético, como los salmos de David, y en el cual se juntan a un tiempo poético y profético, como los salmos de David, y en el cual se juntan, de un modo casi sensible, la belleza y la piedad, el amor y la esperanza, la felicidad y la santidad. Y felices también nosotros si conseguimos darlo en forma que pueda ser de veras aprovechado por las almas. El título Cantar de los Cantares, en hebreo Chiras Chirim, equivale, en el lenguaje bíblico, a un superlativo como vanidad de vanidades, Eclesiastés, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis, etc., y quiere decir que esta canción es superior a todas. El alto canto, etc. Efectivamente, el Cantar de los Cantares ha ocupado y sigue ocupando el primer lugar en la literatura mística de todos los siglos. Poema todo oriental, no puede juzgárselo, como bien dice Vigouroux, según las reglas puestas por los griegos, como son las nuestras. Tiene unidad, pero entendida a la manera oriental, es decir, mucho más en el pensamiento inspirador que en la ejecución de la obra. Intervienen en el Cantar de los Cantares, mediante diálogos y a veces en forma dramática, la esposa, Sulamita, y el esposo, denominados también en ocasiones Sulamita, y el esposo, denominados también en ocasiones hermano y hermana. Aparecen además otros personajes, los hermanos, las hijas de Jerusalén, etc., que forman algo así como el coro de la antigua tragedia griega. La manera en que se tratan el amado y la amada muestra claramente que no son simples amantes, porque entre los israelitas solamente los esposos podían tratarse tan estrechamente. No se exhibe, pues, aquí un amor prohibido o culpable, sino una relación legítima entre esposos. A este recántico es el de un amor entre los sexos. No creemos que esto haya de explicarse solamente porque se trata de un poema de costumbres orientales, sino también porque la Biblia es siempre así, plata probada por el fuego, purificada de escoria, 7 veces depurada, Salmo. Ella dice todo lo que debe de ciencias que atraigan el aplauso de los demás, según suelen hacer los hombres. Dios quiere aplicar aquí, a los grandes misterios de su amor con la humanidad, ya se trate de Israel, de la Iglesia o de cada alma, la más vigorosa de las imágenes, la atracción de los sexos. Sabe que todos la comprenderán, la atracción de los sexos. Sabe que todos la comprenderán, porque todos la sienten. Y en ello no ha de verse lo prohibido, sino lo legítimo del amor matrimonial, instituido por Dios mismo, a la manera como el vino solo sería malo en el ebrio que lo bebiera pecaminosamente. De ahí bebiera pecaminosamente. De ahí que, como muy bien se ha dicho de este sublime poema, el que vea mal en ello, no hará sino poner su propia malicia. Y el que sin malicia lo lea buscando su alimento espiritual, hallará el más precioso antídoto contra la carne. Los expositores antiguos miraron siempre como autor del libro al rey Salomón, cuyo nombre figura en el título, Cantar de los Cantares de Salomón, y fue respetado por el traductor griego. La Vulgata no pone nombre de autor, y diversos exégetas católicos remiten la composición del cantar a tiempos posteriores, Olsey, Ricciotti, Sapretal, etc. Otros empero, entre ellos Fillon, lo atribuyen al mismo rey sabio, que en el poema figura con toda su opulencia. A este respecto no podemos dejar de señalar, entre las muchas interpretaciones que hacen variar de 1000 maneras el día u otro de los personajes, la que adopta un estudioso tan autorizado como Baccari, presentándola como la que mejor corresponde, tanto a los datos intrínsecos del libro, cuanto a las condiciones históricas del antiguo Israel.
Según esta interpretación, el esposo a quien ama la sulamita no es la misma persona que el rey, pastor que la celebra en un lenguaje idílico y agreste, contrastando precisamente con la fastuosidad del rey cuyas atracciones desprecia la esposa que prefiere a su amado. En este contraste, la paz del campo simboliza la religión de Israel, tan sencilla como verdadera, y los esplendores de la corte figuran los de la civilización verdadera, y los esplendores de la corte figuran los de la civilización pagana, que humanamente hablando parece tan superior a la hebrea. Tendríamos así, como en las dos ciudades de San Agustín, el eterno contraste entre Dios y el mundo, entre lo espiritual y lo temporal. El valor de esta interpretación entre lo espiritual y lo temporal. El valor de esta interpretación que permite entender muchos pasajes antes obscuros, podrá juzgarse a medida que la señalemos en las notas. Entre tanto, ella explicaría que Salomón, siendo el autor del poema, como lo sostiene también Vigouroux con sólidas razones, se haya puesto el mundo, se presenta modestamente con su persona y su proverbial opulencia, como un ejemplo de la vanidad de todo lo terreno, cosa muy propia de la sabiduría de aquel gran rey. Agreguemos que esta manera de entender el cantar según lo propone Baccarí no se opone en modo alguno al aprovechamiento de su riquísima doctrina mística, pues nada más congruente que aplicar las relaciones de Yahvé con su esposa Israel a las de su Hijo Jesús, espejo perfectísimo del Padre, Hebreos, con la iglesia que él fundó y con cada una de las almas que la forman, en su peregrinación actual en busca del esposo, cf. y notas, en la misteriosa unión anticipada en busca del esposo, cf. y notas, en la misteriosa unión anticipada de la vida eucarística, cf. y nota, y finalmente en su bienaventurada esperanza, cf. s. y notas, Tito, cuya realización anhela a ella desde el principio con un suspiro que no es sino el que repetimos Padre nuestro enseñado por el mismo Cristo, adveniat regnum tuum, y el que los primeros cristianos exhalaban en su oración que desde el siglo I nos ha conservado la didache o doctrina de los 12 apóstoles, así como este pan fraccionado estuvo disperso sobre las colinas y fue recogido para formar un todo, así también es de la tierra, sea tu iglesia reunida para el reino tuyo, líbrala de todo mal, consúmala en tu caridad, y de los 4 vientos reúnela, santificada, en tu reino que para ella preparaste, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos, venga, a gracia, pase este mundo, hosana al Hijo de David. Señor. Amén. Para facilitar la lectura, orientando al lector, señalamos aquí la división en 6 escenas que propone Baccarí y sintetizamos brevemente el contenido de cada una de ellas. Escena I. A. El anhelo de la esposa, ella busca al amado y él le indica el campo. El rey la solicita. Ella prefiere al pastor. B. El primer encuentro, diálogo y unión de los dos esposos. Escena 2. A. En el campo, invitación del esposo y paseo campestre. B. 2. A. En el campo, invitación del esposo y paseo campestre. B. Búsqueda nocturna del esposo, ella recorre en vano la ciudad. Lo encuentra afuera. Escena 3. A. Salomón en todo su esplendor, coro sobre la opulencia del rey, tentación. A. Salomón en todo su esplendor, coro sobre la opulencia del rey, tentación. B. Retrato de la esposa. C. El místico jardín, el amado le hace el gran elogio. Ella se goza. Él invita a los amigos. Escena 4. A. Visita. La esposa no abre al amado. Luego lo busca en vano. B. Ella hace la semblanza del esposo ante el coro. Escena V. A. Nuevas loas de la esposa. B. Justa de requiebros, en que parecen rivalizar el rey y el pastor. C. Fidelidad. La esposa descansa en el amado. El fuego divino. Unión transformante. B. Parábolas de la hermanita y de la viña. C. Idilio y llamado final. Cantar de los cantares, de Salomón. Esposa, él con los besos de su boca. Porque tus amores son mejores que el vino. Suave es el olor de tus ungüentos. Es tu nombre ungüento derramado.
Por eso te aman las doncellas. Coro. Coro. Atráeme en pos de ti. Corramos. Me introdujo el rey en sus cámaras. Nos gozaremos, nos alegraremos en ti. Celebraremos tus amores más que el vino. Celebraremos en ti. Celebraremos tus amores más que el vino. Con razón te aman. Esposa. Morena soy, pero hermosa. Oh hijas de Jerusalén. Como las tiendas, es que me ha quemado el sol. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas. Pero mi viña, la mía, no he guardado. Dime, oh tú a quien ama el alma mía. Donde haces estear las ovejas al mediodía, para que no ande yo vagando alrededor de los rebaños de tus compañeros. Esposo o coro. Si no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Si no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Sal siguiendo las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Esposo. Las cabañas de los pastores. Esposo. A mi yegua, en las carrozas del faraón. Te comparo, oh amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, cuello entre los collares. Collares de oro haremos para ti, incrustados de plata. Esposa. Estando el rey en su diván, mi nardo exhala su fragancia. Un manojito de mirra posa entre mis pechos. Racimo de cipro. Es mi amado para mí. En las viñas de Engadí. Esposo. Hermosa eres, amiga mía. Eres hermosa. Esposa. Hermoso eres, amado mío, y cuán delicioso. Y nuestro lecho es de flores. Esposo. De cedro son las vigas de nuestra casa. De ciprés nuestros artesonados. Esposa. Yo soy el lirio de Sarón, la azucena de los valles. Esposo. Como una azucena entre los espinos. Así es como una azucena entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas. Esposa. Como el manzano entre los árboles silvestres. Tal es mi amado entre los mancebos. A su sombra anexe a mi paladar. Me introdujo en la celda del vino. Y su bandera sobre mí es el amor. Confortadme con pasas. Restauradme con manzanas. Porque languidezco de amor. Esposo. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertéis ni inquietéis a la amada, hasta que ella quiera. Esposa. Hasta que ella quiera. Esposa. La voz de mi amado. Helo aquí que viene. Saltando por los montes. Brincando sobre los collados. Es mi amado como el gamo. Es mi amado como el gamo. O como el cervatillo. Ve Dios ya detrás de nuestra pared. Mirando por las ventanas.
atisbando por las celosías. Habla mi amado, y me dice: esposo, levántate, amiga mía, hermosa mía, ven. Porque, mira, ha pasado ya el invierno. La lluvia ha cesado y se ha ido. Aparecen ya las flores en la tierra. Llega el tiempo de la poda. Y se oye en nuestra tierra la voz de la tórtola. Ya echa sus brotes la higuera. Esparcen su fragancia las viñas en flor. Levántate, amiga mía. Mía, ven. Paloma mía, que anidas en las grietas de la peña, en los escondrijos de los muros escarpados. Hazme ver tu rostro. Déjame oír tu voz. Tu rostro. Déjame oír tu voz. Porque tu voz es dulce. Y tu rostro es encantador. Esposa, cázadnos las raposas. Las raposillas que devastan las viñas. Cázadnos las raposas. Las raposillas que devastan las viñas. Porque nuestras viñas están en flor. Mi amado es mío. Y yo soy suya. Él apacienta entre azucenas, mientras sopla la brisa y se alargan las sombras. Vuélvete, amado mío. Aseméjate al gamo o al cervatillo sobre los montes escarpados. Ve al que ama mi alma. Le busqué y no le hallé. Me levantaré, pues, y giraré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Le hallé. Me encontraron los guardias. ¿Qué hacen la ronda por la ciudad? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas me había apartado de ellos. Encontré al que ama mi alma. Encontré al que ama mi alma. Lo así y no lo soltaré, hasta introducirlo en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio el ser. Esposo, oh pastor. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despertéis ni inquietéis a la amada, hasta que ella quiera. Coro. ¿Qué cosa es esta que sube del desierto? Como columna de humo, perfumada de mirra e incienso, con todos los aromas del mercader. Mirad, es su litera, la de Salomón. 60 valientes la rodean, de entre los héroes de Israel. Todo para el combate. Todos llevan la espada ceñida, a causa de los peligros de la noche. De maderas del Líbano se hizo el rey Salomón un cenáculo. Hizo de plata sus columnas. Hizo de plata sus columnas. De oro el dosel. De púrpura su asiento. Su interior está recamado de amor. Por las hijas de Jerusalén. Salid, oh hijas de Sión. Salid, oh hijas de Sión, a contemplar al rey Salomón, con la corona que le tejió su madre, en el día de sus desposorios, el día del gozo de su corazón. Esposo, el gozo de su corazón. Esposo. Qué hermosa eres, amiga mía. Cuán hermosa eres tú. Tus ojos son palomas,
detrás de tu velo. Tu cabellera es como un rebaño de cabras. Son tus dientes, como hatos de ovejas esquiladas, que suben del lavadero, todas con crías mellizas, sin que haya entre ellas una estéril. Como cinta de púrpura son tus labios, boca. Como mitades de granada son tus mejillas. Detrás de tu velo. Tu cuello es cual la torre de David, construida para armería, de la que penden 1000 escudos. 1000 escudos. Todos ellos arneses de valientes, como 2 mellizos de gacela, que pasen entre azucenas. Son tus 2 pechos. Esposa. Mientras sopla la brisa y se alargan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Esposo. Eres toda hermosa, amiga mía, y no hay en ti defecto alguno. Ven del Líbano, esposa mía. Ven conmigo del Líbano. Mira de la cima de la Maná, de la cumbre del Senir y del Hermón, de las guaridas. Hermana mía, esposa, me has arrebatado el corazón con una de tus miradas, con una perla de tu collar. Cuán dulces son tus amores. Hermana mía, esposa. Son tus caricias que el vino y la fragancia de tus perfumes, que todos los bálsamos. Miel destilan tus labios. Esposa mía. Miel y leche. Miel y leche. Hay debajo de tu lengua. Y el perfume de tus vestidos es como el olor del Líbano. Un huerto cerrado. Es mi hermana esposa. Es mi hermana esposa. Manantial cerrado. Fuente sellada. Tus renuevos son un vergel de granados, con frutas exquisitas, cipro y nardo. Nardo y azafrán. Nardo y azafrán, canela y cinamomo. Con todos los árboles de incienso. Mirra y aloes. Con todos los aromas selectos. Esposa. La fuente del jardín fluyen del Líbano. Levántate, oh Aquilón. Ven, oh Austro. Que se esparzan sus aromas. Venga mi amado a su jardín y coma de sus exquisitas frutas. Coma de sus exquisitas frutas. Esposo. Vine a mi jardín, hermana mía, esposa. Tomé de mi mirra y de mi bálsamo. Comí mi panal con mi miel. Bebí mi vino y mi leche. Bebí mi vino y mi leche. Comed, amigos. Bebed y embriagos, mis bien amados. Esposa. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Una voz, pero mi corazón estaba despierto. Una voz. Es mi amado que golpea. Esposo. Ábreme, hermana mía, amiga mía. Paloma mía, perfecta mía. Pues, esposa, ya me he quitado la túnica. ¿Cómo ponérmela de nuevo? Ya me he lavado los pies.
¿Cómo ensuciarlos? Mi amado introdujo la mano por el cerrojo. Entrañas todas se conmovieron. Me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra. De mirra exquisita. Se impregnaron mis dedos. En la manecilla de la cerradura. Abrí a mi amado. Pero mi amado, volviéndose, había desaparecido. Mi alma desfalleció al oír su voz. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé, mas no me respondió. Me encontraron los guardias, que hacen la ronda en la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Y los que custodian las murallas me quitaron el manto. Os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si halláis a mi amado, decidle que yo desfallezco de amor. Coro. Que es tu amado más que otro amado. ¿Para qué así nos conjures? Esposa. Mi amado es blanco y rubio. Se distingue entre millares. Su cabeza es oro puro. Sus rizos, racimos de palo, negros como el cuervo. Sus ojos, palomas junto a los arroyos de agua. Bañadas en leche, en pleno reposo. Sus mejillas son eras de balsameras. Macizos de perfumadas flores. Macizos de perfumadas flores. Sus labios son lirios, que destilan mirra purísima. Sus manos son barras de oro, esmaltadas con piedras de Tarsis. Su pecho, una obra de marfil. Su pecho, una obra de marfil, cuajada de zafiros. Sus piernas son columnas de mármol, asentadas en basas de oro puro. Su aspecto es como el del Líbano, esbelto como los cedros. Su voz es la dulzura misma, y todo él es amable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Oh hijas de Jerusalén. Coro. ¿A dónde se ha ido tu amado? ¿Hacia dónde se ha vuelto tu amado? ¿Para qué le busquemos contigo? Esposa. Mi amado bajó a su jardín, a las eras de bálsamo, para pastorear en los jardines, torear en los jardines, y juntar azucenas. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. El pastor entre azucenas. Esposo. Hermosa eres, amiga mía. Hermosa eres, amiga mía, como Tirsa. Amable como Jerusalén. Temible como batallones de guerra. Aparta de mí tus ojos, porque ellos me conturban. Porque ellos me conturban. Es tu cabellera, como una manada de cabras, que va por las laderas de Galaad. Tus dientes son como un rebaño de ovejas, que suben, y no hay entre ellas un estéril. Como mitades de granada son tus mejillas, detrás de tu velo. 60 son las reinas, 80 las concubinas, e innumerables las doncellas de aquella que la engendró. Las jóvenes la vieron, y la proclamaron dichosa. La vieron las reinas y concubinas,
y la alabaron. Coro. ¿Quién es esta que avanza? ¿Quién es esta que avanza? Como la aurora. Hermosa como la luna. Pura como el sol. Temible como batallones de guerra. Esposa. He bajado. Esposa. He bajado al nogueral para mirar las flores del valle, para ver si ha brotado la vid, si florecen los granados. No reconozco mi alma. Me ha puesto en los carros de Aminadib. Coro. Vuelve, vuelve, Sulamita. Vuelve, vuelve, para que te miremos. Esposa. ¿Por qué miráis a la Sulamita? Qué hermosos son tus pies. En las sandalias, hija de príncipe. Los contornos de tus caderas son como joyas. Obra de manos de artista. Tu seno es un tazón torneado, en que no falta lo sazonado. Tu vientre es un montón de trigo, rodeado de azucenas. Como dos cervatillos son tus pechos, gemelos de gacela. Tu cuello es una torre de marfil. Tu cuello es una torre de marfil. Tus ojos como las piscinas de Esebón, junto a la puerta de Bat Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza está sentada, que mira hacia Damasco. Tu cabeza está sentada como el Carmelo, y tu cabellera es como la púrpura. Un rey está preso en sus trenzas. Esposo, oh pastor. Hermosa eres y qué encantadora. Oh amor, con tus delicias. Ese tu talle parece una palmera. Y tus pechos, racimos. Subiré, dije yo, a la palmera. Y me asiré. Y tu boca como vino generoso. Esposa. Que fluye suavemente para mi amado, deslizándose entre mis labios y mis dientes. Yo soy de mi amado, y hacia mis deseos. Ven, amado mío. Salgamos al campo. Pasemos la noche en las aldeas. Madrugaremos para ir a las viñas. Veremos si la vid está en cierne. Veremos si la vid está en cierne. Si se abrieron los brotes. Si han florecido los granados. Allí te daré mi amor. Ya despiden su fragancia. Las mandrágoras. En su fragancia. Las mandrágoras. Junto a nuestras puertas. Hay toda clase de frutas exquisitas. Las nuevas y las pasadas. He guardado, amado mío, para ti. Esposa. ¿Quién me diera que fueses hermano mío? Amamantado a los pechos de mi madre. Al encontrarte afuera te besaría. Y no me despreciarían. Yo te llamaría. En la casa de mi madre. Tú me enseñarías. Y yo te daría a beber vino aromático. Dao zumo de granados. Su izquierda debajo de mi cabeza. Y su derecha me abraza. Y su derecha me abraza. Esposo. Os conjuro, hijas de Jerusalén, que no despertéis ni inquietéis a la amada.
hasta que ella quiera. Coro. ¿Quién es esta que sube? ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Apoyada sobre su amado? Esposo. Yo te suscitaré debajo del manzano, allí donde murió tu madre, donde pereció la que te dio. Esposa. Ponme cuál sello sobre tu corazón, cuál marca sobre tu brazo, porque es fuerte el amor, como la muerte, e inflexibles los celos. Llamas del mismo Yahvé. No valen muchas aguas para apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre diera todos los bienes de su casa por el amor, sería sin embargo sumamente despreciado. Coro. Tenemos una hermana pequeña. No tiene pechos todavía. ¿Qué haremos con nuestra hermana? En el día en que se trate de su boda, ¿qué haremos con nuestra hermana? En el día en que se trate de su boda. Si es muro, levantaremos sobre ella almenas de plata. Si es puerta, le formaremos un tablado de cedro. Puerta. Le formaremos un tablado de cedro. Esposa o hermana. Muro soy, y mis pechos son como torres. Así he venido a ser a los ojos de él. Como coro. Una viña tenía Salomón en Baal-Hamón. Entregó la viña a los guardas. Cada uno había de darle por sus frutos 1000 monedas de plata. Esposa. Esposo. O tú que habitas en los jardines. Los amigos desean oír tu voz. Házmela oír. Esposa. Corre, amado mío. Hice como la gacela y el cervatillo sobre los montes de los bálsamos.